¿Qué es lo que nos interesa en este capítulo? Es reconocer tres entidades que son frecuentes en nuestras unidades de emergencia, que van a ser la cetoacidosis diabética, el síndrome hiperosmolar, la hipoglicemia, ¿sí? Hay que tener cierto tipo de consideraciones en lo que es la hipoglicemia, porque también nos van a ayudar en el contexto de lo que esté sucediendo con el paciente, ¿sí? Entonces hablamos de hiperglicemias y de hipoglicemias, ¿sí? La hiperglicemia va a ser los valores más altos de lo que es la glucemia en el sistema sanguíneo. ¿Ya? Entonces, muchas de las veces se ha tomado el hecho de tomar a la glicemia como un último signo vital en el contexto de los pacientes con alteración neurológica. Entonces, ¿a quiénes vamos a pedir una gasometría? Porque yo tengo que ver la alteración por la cual viene el paciente y el contexto del mismo, como para tratar de ver qué estudios laboratoriales le voy a solicitar, ¿sí? Entonces, yo pido una gasometría en el contexto de pacientes renales, intoxicaciones, ya sea voluntarias, involuntarias, dificultad ventilatoria, los pacientes sépticos, los pacientes con alteración del estado de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que me mide una gasometría? Entonces, la gasometría nos ayuda a interpretar dos parámetros que son muy importantes, ¿no? El hecho de un medio del componente respiratorio y otro del componente metabólico, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, vemos que es muy importante este tipo de estudio en algunos tipos de pacientes los cuales tengamos este tipo de alteración. Entonces, ¿por qué hemos hablado de esto? Porque más que todo el paciente con cetoacidosis diabética, síndrome hiperosmolar, va a tener componente vascular deprimido, en el cual esa es la característica que ellos tienen, el nivel de deshidratación que va a tener, ya sea mayor o menor, según estamos hablando de hiperosmolar o cetoacidosis diabética. Entonces va a ser un parámetro importante para lo cual nosotros tengamos que hacer el tratamiento y restaurar el volumen circulatorio. No obstante, tenemos que ver las necesidades de seguir controlando un ritmo diurético y el balance hídrico para evitar sobrecongestionar a nuestro paciente, porque ellos casi tienen un déficit de líquido que va a ir entre los 3 a 6 o 7 litros en lo que nosotros tenemos que reponer. Entonces, tratar de reponer ese volumen, que algunas veces se ha podido ver que se llega hasta 9 o 10 litros, es un componente muy importante a tener en cuenta en el contexto de sobrecarga de volumen que nosotros tengamos que hacer. A pedir la glicemia es este tipo de pacientes que acabamos de mencionar también, los pacientes particularmente chocados con alteración del estado de conciencia, ¿no? Entonces vamos a tener dos parámetros muy importantes, el low y el high, el alto y el bajo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista ya me va a interesar tratar de hacer mi cancha de juego, llamémosle así, para tratar de identificar cuáles son las dos patologías que vamos a ver en el contexto de estas glicemias, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista funcional, si vemos que el diabético tipo 1 es un paciente que tiene más probabilidades de hacer un debut diabético o una complicación que es la cetoacidosis diabética, ¿no? En contexto de definiciones, hablamos que el síndrome hiperosmolar, el bicarbonato normalmente no está afectado, ¿sí? Entonces, más que todo por la edad sí nos iríamos al estado de cetoacidosis, a pesar de que tengas una glicemia casi por encima de lo que es un rango normal, ¿no? Pero igual dentro de lo que es la definición, hablamos de hiperosmolar cuando la glicemia es rangos mayores a los 600, ¿verdad? Lo que es una descompensación de lo que es la cetoacidosis, ¿sí? Normalmente vemos que es más frecuente en personas jóvenes por el mismo hecho de que son más difíciles de tratar y son más renuentes a lo que es la medicación, ¿no? Por el grado de uno, después de instrucción, o dos, por el hecho de la misma edad, ¿no? Entonces sí estamos con un paciente en el contexto de lo que es una cetoacidosis. Pero nosotros tenemos que aprenderle a poner apellidos, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Al hecho de que yo tenga que decir que es un paciente con un diagnóstico de una cetoacidosis leve, moderada o severa. Hay una división de lo que sí podemos entender desde ese punto de vista en lo que es la parte del pH, pero es mejor también basarse en la parte del bicarbonato, porque estamos hablando que es lo que el paciente con cetoacidosis tiene, es un déficit de volumen de líquido, ¿no? Y el equivalente que nosotros tenemos en la gasometría viene a ser
el bicarbonato. ¿Por qué no me basaría en el pH? Entonces es el hecho de que tú tienes una acidosis metabólica y tú vas a empezar a compensar. Entonces la parte compensatoria va a ser con el nivel de PCO2 y eso me puede equilibrar un poquito el pH. ¿Sí? Entonces, para esto del manejo de esa acidosis es preferible la clasificación en el contexto de los niveles de bicarbonato. ¿Ya? Sí, esto es un paciente masculino de 19 años de edad con el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. Puede ser un punto entre moderado y severo. ¿Por qué? Porque el punto de corte para clasificar moderado y severo es 10 puntos, ¿no? ¿Sí? Entonces, podríamos estar hablando que es 10, el punto de corte para estar hablando de moderado y por debajo de 10 del severo, ¿sí? Ahora, dentro de todo, yo tengo cetonas 3 cruces, tengo una hiperglucemia muy alta, entonces también yo tengo que ver el contexto del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me podría encontrar con pacientes de 65 años, de 45 años que vengan con 1 gramo de glicemia, con bicarbonato de 20, de 18, 17, pero en el contexto más de deshidratación o desnutrición o falta de aporte, ¿no? Entonces los cuerpos cetónicos, tampoco la presencia de cuerpos cetónicos, me va a decir que sí es una cetoacidosis diabética. Entonces hay que saber interpretar, no nos olvidemos el contexto de cada paciente, ¿sí? Entonces la glucometría capilar es lo que les dije, se está tratando de tomar como un signo vital extra, ¿sí? Particularmente en esto también de los pacientes internados, ¿sí? Ahora, yo tengo que ver lo que hemos hablado en la segunda diapositiva, a quienes voy a pedir una glicemia capilar. Entonces, particularmente vamos a pedir en los pacientes diabéticos y en los pacientes con alteración del estado de conciencia, ¿no? Entonces, vamos a ver dos grandes grupos en este tipo de entidad, que son el síndrome hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. Es una característica desde un punto de vista funcional de separación de ambos, es que ambos son entidades que van a tener diferencias en el pH, ¿no? La cetoacidosis diabética, como su mismo nombre lo indica, va a tener un complejo de acidosis metabólica, y el síndrome hiperosmolar no lo va a tener, ¿sí? Entonces esa va a ser la característica que nos va a dividir desde un punto de vista numérico, llamemos este punto, la separación entre ambas entidades, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver el paciente en el servicio de emergencias, quizás con una glucometría capilar que me resulte high, que es elevada, entonces ya tendré que ver mis criterios, ¿no? Entonces yo voy a sospechar que un paciente sea diabético ya cuando tengo una polifagia, una polidipsia, una pérdida de peso, ¿sí? Y con antecedentes de relevancia como que es el sedentarismo, la obesidad, que nos pueden orientar hacia lo que puede ser este tipo de trastorno de lo que es de un síndrome metabólico, hasta lo que es una diabetes mellitus, dependiendo de la edad que se tenga, ¿no? Entonces, que yo voy a tener que tratar de investigar en el paciente antecedentes de hiperglucemias, antecedentes de deshidratación, si ha tenido o no ha tenido eventos previos, sacar mi osmolaridad plasmática, o si el paciente ha tenido antecedentes de alteración del estado de conciencia y por ende su estado de evolución, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es las complicaciones, vamos a tener dos grandes grupos que ya lo vemos bastante bien en emergencias, que es la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el síndrome hiperosmolar, la resistencia a la insulina, y dentro de lo que es la cetoacidosis diabética, el déficit de la misma, ¿no? Entonces, hablamos literalmente de un diabético tipo 1 o de un diabético tipo 2, en el cual, dentro de lo que es el tratamiento en un servicio de emergencias, ¿hay alguna diferencia en el tratamiento o no hay diferencias? La única diferencia funcional que vamos a tener en ambas entidades es el hecho del volumen de reposición de líquido que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, eso es lo único que nos da. Después, en ambos casos, voy a utilizar insulina, voy a utilizar una infusión de insulina, pero mis parámetros laboratorios de corrección van a ser un poquito diferentes que lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces sabemos que los casos de diabetes van en ascenso cada vez, son mayores casos por año y cada vez tenemos más pacientes en el contexto de lo que es el sedentarismo, la obesidad, el exceso de comidas de carbohidratos, comidas chatarras, ¿sí? Y el antecedente familiar del mismo, ¿no? Entonces tenemos que ver desde un punto de vista es el hecho de lo que son las alteraciones entre lo que va a ser la insulina y la hormona de sus hormonas contrarreguladoras, que es lo que nos van a ir a catalogar lo que es la respuesta que va a tener el organismo frente al aumento de la glucosa, ¿sí? Entonces, a nivel social, nosotros tenemos que ver que tiene un alto índice de repercusión económica, particularmente por el hecho de que me va a generar costos elevados
en contexto de cuadros insidiosos, cuadros agudos, y muchas de las veces requerimiento de ingreso a terapia intensiva con una mortalidad que puede llegar a ser relevante desde el punto de vista de las secuelas que nos puede dejar estos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las manifestaciones de los signos y síntomas que tiene nuestro paciente, hablamos de la taquicardia, secundaria siempre lo que va a ser la hipovolemia, la deshidratación, la respiración característica de Kussmaul en el contexto de lo que es una eliminación de CO2 por la compensación de la taquipnea en el contexto de acidosis metabólica, la hipotermia secundaria vasodilatación, ¿sí? O puede ser en contexto de procesos de infecciones. Nosotros tenemos que ver dos casos particulares, ¿no? Que la descompensación de una patología crónica normalmente puede ser por falta de medicación o por un proceso infeccioso. Entonces, desde este punto de vista, ya nosotros tenemos que ver cuál es el contexto que tiene el paciente nuevamente, ¿no? Las cetonas altas, que pueden ser en el contexto de metabolismo anaerobio, la deshidratación por la pérdida de volumen, ¿sí? Náuseas, vómitos, diarrea, puede ser el contexto también de un cuadro que deshidrata a mi paciente. Una depresión, una alteración del estado de conciencia, que esto se genera particularmente en los casos de síndromes hiperosmolares o cetoacidosis diabética que son moderadas a severas, ¿sí? O el mismo hecho de que nosotros en este tipo de pacientes hiperglucémicos en primera instancia vamos a tener que sacar, según la edad, claro, la comorbilidad que tenga el paciente, la osmolaridad plasmática, ¿no? Para que tratemos de descartar en el contexto de lo que puede ser una cetoacidosis diabética o un síndrome hiperosmolar, ¿sí? Entonces, normalmente vamos a hablar que va a haber un defecto o una resistencia a la insulina, que esto me va a generar aumento de la glicemia, el aumento de las hormonas contrarreguladoras, ¿sí? Y entre las cuales las más importantes tenemos el glucagón, la hormona de crecimiento, y el cortisol. Nuevamente estamos hablando con el sistema del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces ya es de esa forma que se me va a generar mayor hiperglicemia y la probabilidad de que te intercurra con cetoacidosis o con un síndrome hiperosmolar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando me va a empezar a disminuir la insulina o voy a tener un aumento de la resistencia? Entonces vamos a empezar a aumentar nuestras hormonas contrarreguladoras que van a actuar a nivel del hígado y del tejido adiposo. Y ambas instancias me van a hacer aumentar mi liberación de ácidos, de aminoácidos, por ejemplo, y a nivel del músculo, la menor utilización de músculo. Entonces, ¿qué puedo tener como respuesta en el hígado? El aumento de la producción de la glucosa hepática, y esto me va a producir una hiperglucemia, ¿no? Ahora también a nivel del tejido adiposo me puede producir liberación de ácidos grasos, y eso me puede presentar formación de acidosis, liberación de ácidos grasos, metabolismo del mismo, y a nivel hepático me puede generar aumento de la cetogénesis, y en ambos casos, según el nivel de deshidratación, me va a producir la cetoacidosis diabética, ¿sí? Y en el contexto de la hiperglicemia, lo que me va a traducir es una diuresis osmótica a través de la eliminación de bastante volumen a nivel del riñón, y eso me puede generar también algo de hiponatremia y un déficit de volumen con hipocalemia, ¿no? Entonces es desde este punto de vista que nos va a generar lo que es la hiperglucemia, ¿sí? Pero yo tengo que tener el antecedente, factores precipitantes, ¿sí? Puede ser un debut, puede ser transgresiones alimentarias, ¿sí? Puede ser error en la medicación, puede ser a procesos infecciosos, ¿sí? Entonces yo tengo que ver las características del paciente para hablar si estamos viendo un paciente con una deshidratación en el contexto de diarrea o uso de diuréticos. En pacientes jóvenes diabéticos tipo 1 trataré de pensar que puede ser una cetoacidosis diabética, ¿no? A diferencia de lo que puede ser pacientes mayores ya con una osmolaridad plasmática efectiva mayores a 320, que sí me hagan la sospecha de un cuadro de un trastorno hiperosmolar. Entonces esos son los factores que yo tengo que ver. Diabéticos no diagnosticados, una alteración en lo que puede ser la medicación, fallas de la misma, una descompensación por algún proceso inflamatorio, infeccioso, cuadros de uso de consumo de drogas, puede ser el estrés que no puede desencadenar, pacientes alcohólicos, pacientes hipertensos, el embarazo, un infarto agudo de miocardio o un evento vascular cerebral. Entonces yo tengo que ver cuál factor puede estarme generando este tipo de alteración que me está llevando a una descompensación hemodinámica, ¿no? Y uno de los parámetros importantes es el cuadro infeccioso, ¿no? Entonces yo tengo que ver las características de lo que es una cetoacidosis diabética, ¿no? Una es el déficit de insulina, ¿sí? Que me va a llevar a una hiperglucemia, a la presencia de cetonemias por metabolismo anaerobio también, y por aumento de la producción de ácido láctico en el contexto de metabolismo de los ácidos grasos libres, ¿sí? La acidosis y el ánimo aumentado. A diferencia de lo que va a ser el síndrome hiperosmolar, que vamos a hablar lo mismo, de hiperglicemia, un nivel mucho mayor de deshidratación, porque por ahí que voy a tener una osmolaridad plasmática aumentada,
¿sí? Que podría o no podría tener cetonemia o cetonuria, ¿sí? Y en el contexto de una resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, estas son las características que me va a ayudar a diferenciar una entidad de la otra, ¿sí? Que no son parámetros que nosotros tenemos que tratar de encontrar para hacer un diagnóstico efectivo, ¿sí? Entonces, viene, por ejemplo, vamos a hablar de un pacientito. Entonces, la cetoacidosis ya sabemos que es un déficit de insulina en el cambio de metabolismo de carbohidratos por las grasas, hay mayor cantidad de lipólisis, hay mayor oxidación de ácidos grasos libres, hay mayor producción de cuerpos cetónicos, mayor producción de beta-hidroxibutyrato y acetoacetato que me va a generar la acidosis metabólica, ¿no? A diferencia de lo que va a ser el síndrome hiperosmolar con la resistencia de insulina, y la característica va a ser una diuresis osmótica por el exceso de glucosa que voy a tener, que me va a producir la misma. Hay menor lipólisis, menor oxidación de ácidos grasos libres, menor producción de cuerpos cetónicos, pero normalmente no tiene esto, y la deshidratación con hiperosmolaridad. Perdón. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver las características de lo que son nuestros pacientes. Entonces ya veremos si es deficiencia de insulina, resistencia a la misma, ¿sí? Y el nivel de hormonas contrarreguladoras, que es lo que me va a llevar, lo que hemos dicho en la anterior diapositiva, incremento de la glucogénesis, aumento de la gluconeogénesis, deficiencia de utilización de glucosa con consiguiente hiperglucemia, ¿sí? Entonces eso me puede llegar a una mayor glucosuria, una diuresis osmótica o mayor deshidratación, características del síndrome hiperosmolar. O también me va a ir a generar el incremento de la lipólisis, el aumento de uso de ácidos grasos libres, la producción de cuerpos cetónicos, como ya les dije, el beta-hidroxibutyrato, el acetoacetato o la acetona, y la producción de cetonemia y por ende acidosis metabólica, característica de la cetoacidosis, ¿sí? Entonces, la cetoacidosis diabética va a tener una acidosis metabólica con una unidad elevado, ¿sí? Que va a ser la diferencia de los ácidos ácidos no medibles, ¿sí? Los positivos contra los negativos, ¿sí? Y un bicarbonato mucho menor, ¿sí? Por menos de 20. Una clínica con deshidratación, un déficit de líquido y una cetonemia en contexto de taquipnea y respiración de Kussmaul. A diferencia del síndrome hiperosmolar, en el cual la característica va a ser el hecho de un ANGAP normal, un bicarbonato mayor a 20, mayor déficit de líquido perdido, ¿sí? Y puede haber cetonemia en el contexto de trastornos mixtos, ¿sí? Entonces el ANGAP va a ser la diferencia entre los electrolitos de carga positiva y los de carga negativa, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la literatura, te habla que el mejor rédito que tienes para medir los cuerpos cetónicos va a ser la cetonemia, la cetonuria, que la cetonemia va a detectar el beta-hidroxibutirato, ¿sí? Pero como nosotros no lo tenemos y es mucho más económicamente más caro las tiras para cetonemia que las de cetonuria, entonces normalmente nos basamos en lo que es la cetonuria, ¿sí? Ahora, el clearance o el lavado que tiene esta es mucho más larga, entonces por eso no se lo toma como parámetro de control y evolución la cetonemia, ¿sí? Entonces, el origen de la acetona particularmente es ese, el uso de ácidos grasos libres por oxidación acetilcoenzima A, acetoacetilcoenzima A, producción de hidroximetilglutaril y producción de acetoacetatos como el beta-hidroxibutirato, por ejemplo, que son las características de los cuerpos cetónicos, ¿no? Y la medición a través de lo que son las tiras reactivas, que nosotros normalmente lo vamos a hacer en laboratorio, ¿sí? Entonces, sí, yo voy a tener, así como decía su compañero, una clasificación de lo que es la cetoacidosis leve, moderada o severa, ¿sí? Entonces, en base a la glucosa, ¿sí? Mayor a 250, un pH que puede oscilar entre 7,25, rangos de 7,25 a 7,30, de 7 a 7,24 o menos de 7, o el bicarbonato leve de 15 a 18, menos de 20 a 18, moderada de 10 a 15, severa menor a 10, ¿sí? La diferencia de cetonas no nos va a ayudar mucho. El ANGAP es mucho más severo, más alto en lo que es la cetoacidosis diabética, ¿sí? Y la alteración del estado de conciencia es mucho más severo en lo que es la cetoacidosis diabética. La diferencia con el hiperosmolar, pero es más la hemoconcentración que tiene por el exceso de glucosa, que es osmóticamente activa. Entonces, si la glucosa va a estar con rangos encima de los 600, un pH normal o casi normal mayor a 7,3, un bicarbonato que puede ser equivalente a más de 18, no hay cetonas o puede haber en el contexto del paciente y una osmolaridad
por mayor a 320. Entonces, esa es la característica del síndrome hiperosmolar. Entonces, si voy a estar entre los rangos de lo que es una cetoacidosis leve o un síndrome hiperosmolar, hablaremos de una diabetes mellitus descontrolada, ¿sí? O sea, si tiene una glucosa de 300, por ejemplo, un bicarbonato de 22, un pH de 7.35, entonces no voy a tener ningún equivalente que se refiere a esto, entonces será una diabetes descontrolada, ¿no? Entonces yo tengo que aprender a diferenciar, ¿sí?, mis gasometrías. Dentro de lo que es la gasometría, nosotros tenemos que empezar a utilizar algunas fórmulas, ¿sí? Puede ser una forma muy vaga, muy rápida de interpretar la gasometría en base al pH, ¿sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender a no hacerlo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver las características de la gasometría, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a medir la osmolaridad, ¿sí? Ya hemos hablado que la osmolaridad es 2 veces el valor del sodio, el potasio más que das en la célula, más la glucosa sobre 18, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un paciente con un pH de 7.29, una PO2 de 89, una PC2 de 30, un bicarbonato de 15 y un anion gap que su valor normal es 12, está aumentado. Entonces con estamos hablando de 15, estoy con una acidosis metabólica entre leve y moderada. Si hablamos de corte, estamos hablando de leve, ¿sí? Una acidosis metabólica con un anion gap aumentado, ¿sí? Entonces eso es lo que nos interesa, sacar el anion gap, ¿ya? Entonces los valores del anion gap normalmente oscilan entre 8 y 12 milicorrientes por litro, ¿sí? Y según ese anion gap, si está por encima, voy a hablar que tiene un anion gap aumentado, y si no, vamos a hablar que tiene un anion gap normal. Entonces, si yo voy a tener un anion gap normal, la característica de estos pacientes puede ser secundarios a como entidad gasométrica estamos hablando, ¿no? Una diarrea, una acidosis tubular-renal, una insuficiencia renal, pérdida de líquidos por fístulas, una estereotomía, una enfermedad renal crónica, por ejemplo, ¿no? Pero si voy a tener acidosis metabólica con anion gap aumentado, ¿sí? La característica es los pacientes que estamos viendo ahora, ¿sí? O por intoxicaciones por etilenglicol, por metanol, por aspirina, ¿sí? Una falla renal aguda, rhabdomiólisis o cetoacidosis. Entonces, directamente, si hablamos como resumen en la parte izquierda de la pantalla, se ha englobado, se ha resumido las causas de acidosis metabólica con un anion gap aumentado a lo que es la acidosis láctica, los pacientes sépticos, intoxicaciones por metanol o etilenglicol congelantes, ¿sí? La insuficiencia renal crónica agudizada, ¿sí? Puede ser el ayuno y la cetoacidosis, tanto diabética como alcohólica. Entonces se resume que todo paciente con acidosis metabólica con anion gap aumentado tenemos que marcarlos en estos 4 o 5 puntos que tenemos de la izquierda, ¿sí? Entonces, para hacer una interpretación gasométrica, que es lo que a nosotros nos interesa, medir la respuesta pulmonar, la oxigenoterapia, ¿sí? Pero vemos que hemos aprendido que es mucho más remanente tratar siempre de medir la PCO2. Controlar la severidad o la afectación pulmonar en contexto de la PO2, ¿sí? Medir la alteración del ácido base, determinar un estado de choque, en especial particularmente hablando de lo que es el bicarbonato y el exceso de base, los controles que nosotros vamos a hacer de descompensación a un paciente con cetoacidosis diabética, o lo mismo con casos severos de intoxicaciones. Entonces nosotros tenemos que aprender a sacar una gasometría, ¿sí? Normalmente trataremos de ver que la primera gasometría que realizamos en un paciente sea arterial, no así venoso, y los controles correspondientes podemos hacer venosos porque si no estaremos maltratando mucho nuestras arterias, ¿sí? Que no tenga burbujas, ¿sí? Que se sepa cuál es la concentración de PO2, la temperatura, porque ya sabemos que la hipotermia puede generar mayor metabolismo, y que no esté expuesta al calor, que no demore más de 5 a 10 minutos, literalmente tiene que ser, por el hecho del metabolismo que voy a tener, que no haya una leucocitosis mayor a 50.000, que puede aumentar el consumo de oxígeno, ¿sí? Y particularmente estas son las características, ¿no?
Entonces yo tengo que conocer los elementos que integran mi gasometría, ¿sí? Y los parámetros para interpretar. Una pH2 de 80 a 100, una pH2 de 35 a 45, un pH de 7,35 a 45, un bicarbonato de 24 más menos 2 y un exceso de base de 0 más menos 2, ¿sí? Entonces, a lo que estamos viendo en los valores del pH, si está por debajo de 7,35, si hablamos de una acidosis metabólica, si estamos hablando por encima de 7,45, estamos hablando de una alcalosis metabólica, ¿sí? Entonces, es más que todo ese análisis que voy a tener, por ejemplo, en el contexto de lo que es el agua más el CO2 que sale del espacio del espacio alveolar, pues entonces eso se me va a unir y me voy a formar ácido carbónico, ¿sí? Que a nivel pulmonar también se me va a separar, claro, ¿no? Entonces, el paciente con alcalosis, con hipercapnia, con aumento de la CO2, siempre va a generar una acidosis de origen respiratorio, ¿no? Entonces, para la interpretación de lo que es la gasometría, todo descenso del pH va a ir acompañado de lo que es el descenso del bicarbonato y ahí vamos a hablar de acidosis metabólica. El descenso de pH que se acompaña al aumento de CO2, ¿sí? Me va a generar una acidosis respiratoria, ¿sí? Particularmente en el caso de lo que estamos hablando, ¿no? Y el aumento de la pH con el aumento del bicarbonato hablamos de alcalosis metabólica, o el aumento del pH más la disminución del PCO2 estamos hablando que es una alcalosis respiratoria, ¿sí? Entonces de esa forma vamos a entender lo que es el pH, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos una gasometría, no está compensado porque otro parámetro así bien rápido y superficial es pequeño, si hay alguna alteración tanto del componente respiratorio del metabólico, si este está compensado el pH estaría normal, cosa que este no lo tiene, ¿verdad? Ujú. Sí. Porque en el caso de él tendríamos que esperar para ese bicarbonato una PSO2 de 38 y él tiene 43, ¿no? Entonces quizás el Ajá, origen de la acidosis sea la acidosis respiratoria por la hipercapnia que él tiene, ¿no? El aumento de la CO2 más que el bicarbonato, ¿ya? Porque el bicarbonato está bien ahí al límite, ¿no? sí. Sí, entonces por eso es que hablamos en primer lugar dentro de lo que es la interpretación que nosotros vemos, hablamos del pH. Al ver una gasometría lo primero que vamos a hacer es ver el pH, si tiene una acidemia o alcalemia, ¿sí? Algunas veces ya empezamos a ver algo de lo que es la coherencia interna. Esto de lo que es la coherencia interna nos va a ayudar a determinar si es una muestra confiable o no es una coherencia o es una gasometría que no es confiable, ¿sí? Entonces, para la coherencia interna nosotros tomamos este punto que es el bicarbonato, que es el 24, perdón, por el producto de lo que es la división del PCO2 sobre el bicarbonato, ¿ya? Por ejemplo, en esta gasometría, la coherencia interna es algo que teóricamente se puede realizar, pero muchas de las veces no realizamos. Ahora, por ejemplo, en este paciente, el PCO2 que él tiene es de 43. Lo dividimos entre el bicarbonato que él tiene, que es 20, y lo multiplicamos por 24. Entonces el resultado viene a ser 51. Si buscamos en la tabla de coherencia interna, que estamos aquí arriba en fondo azul, para 51 está entre un rango de 50 y 56, o sea que el pH tendría que ser entre 7,30 y 7, entre 7,25 y 7,30, y el paciente tiene 7,28 de pH, entonces es una gasometría que tiene una coherencia interna, ¿sí? Entonces nos ayuda a entender que ese paciente sí es una gasometría que está adecuado para lo que es el paciente, ¿sí? Pues para eso nos sirve eso. En segundo lugar, bueno, en tercer lugar ya hemos visto si hay acidemia o alcalemia, si tiene coherencia interna o no tiene una coherencia interna. Y el tercer punto es tratar de detectar cuál es el trastorno primario, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver, ¿sí? Si es respiratoria, va a ir en dirección opuesta, que es lo que hemos dicho hace rato, que si mi PCO2 aumenta, mi pH va a disminuir, ¿sí? O sea que si mi PCO2 aumenta, tengo más CO2 y con el agua del plasma me va a formar mucho más ácido carbónico, entonces voy a tener más acidosis. Si es metabólica, va a ir en la misma dirección, o sea que si voy a tener descenso del pH, voy a tener descenso del bicarbonato. Y si ambas van a estar afectadas, entonces voy a ver que es una mixta, que es lo que hemos visto en el ejemplo de esta gasometría que les acabo de ver. Luego tengo que sacar el anion gap, que hemos visto cuál es la fórmula, y después voy a sacar mis bandas de compensación, ¿sí? Estas tres fórmulas sí las tenemos que tratar de tener. Entonces la que normalmente utilizamos es la primera, que es la acidosis metabólica, que es tratar de identificar cuál es el CO2 que se tiene para ese bicarbonato, ¿sí? Por eso les dije, en el caso del paciente,
tiene 20 de bicarbonato por 1.5 más 8 me da 38, más menos 2 tendría que dar entre 36 y 40 de PCO2. Por eso te decía, tiene 43 de PCO2. Entonces este paciente tendría quizás, es un trastorno mixto que tiene una acidosis metabólica con una, porque tiene más CO2 de la que tiene, con una acidosis respiratoria, ¿sí? Entonces esa es la forma de interpretar una gasometría, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista funcional, lo que les dije en la anterior clase, si no me equivoco, si no estamos constantemente tratando de ver esto de las gasometrías, se convierte en chino, lo mismo que es la interpretación de un electrocardiograma, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a tomar una gasometría, ¿sí? Y son las tres fórmulas que hemos visto, ¿no? La PCO2 esperada para lo que es acidosis metabólica, en alcalosis metabólica o en una acidosis o alcalosis respiratoria crónica, ¿sí? Entonces, la primera fórmula es la que más nos interesa aprender en este tipo de instancias que estamos viendo de lo que es una acidosis metabólica en un contexto de diabetes, que sería la cetoacidosis diabética, para tratar de sacar la PCO2 esperada y ver si solamente estamos hablando de un trastorno metabólico o ya está asociado a un componente respiratorio, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ver si el pH está normal, ¿sí? Si está normal tengo que ver la PCO2 y después tendría que ver mi exceso de base o el bicarbonato para estar interpretando al paciente si tiene una acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces normalmente cuando yo tengo una acidosis metabólica, el primer paso que yo tengo que ver es cuál me está llevando a la acidosis. Entonces si yo tengo un bicarbonato mucho más bajo, voy a pensar que ese es el trastorno primario, por ende el pH va a estar disminuido y mi PCO2 va a empezar a compensar y la PCO2 va a estar más baja. En el caso de la gasometría que hemos visto estaba bastante alta, ¿no? Entonces quizás más ha sido ese con un bicarbonato casi normal que el que me ha llevado a la compensación de una acidosis de origen respiratorio, ¿no? Entonces, en la acidosis metabólica, que es la principal que estamos viendo en el contexto de esta patología, ¿sí? Entonces, es lo mismo, si voy a tener un bicarbonato disminuido, voy a tener una acidosis metabólica y mi compensación va a ser la disminución de CO2. Si voy a tener una alcalosis metabólica, la compensación va a ser el aumento de la CO2, particularmente en esta entidad, ¿sí? Entonces la respuesta siempre es mucho más rápida de lo que es la respuesta al bicarbonato, que es una respuesta mucho más lenta en el contexto de patología respiratoria. Por ejemplo, en estos pacientes pulmonares crónicos, en estos cor pulmonar o estos EPOC que tienen una PCO2 alta, el bicarbonato va a ser alto en forma de respuesta compensatoria lenta. Entonces, al ver un paciente con una exacerbación de EPOC que esté con acidosis, vamos a ver que no esté compensado este paciente, ¿sí? Entonces, lo que les dije, sí, yo voy a tratar de sacar lo que es el anión GAP, el sodio menos el cloro más bicarbonato, que va a ser entre 8 y 12 mil equivalentes, ¿sí? Y las causas de acidosis metabólica con anión GAP aumentado van a ser la cetoacidosis diabética, alcohol cabo ayuno, la insuficiencia renal o la acidosis láctica, pero esto es en el contexto de ácidos endógenos. Y en el contexto de exceso de ácidos exógenos van a ser particularmente la intoxicación por ácido acetilsalicílico o por metanol o etilenglicol, ¿sí? Entonces, esas son las características que nosotros tenemos que orientarnos a interpretar en lo que es la gasometría, ¿sí? Entonces, entre las causas de alcalosis, aquí hemos hablado de lo que es acidosis metabólica. Alcalosis metabólica, vómitos, diuréticos de asa, adenoma velloso, un hipoparatiroidismo, administración de álcalis. Alcalosis respiratoria puede ser de origen hipóxico por cuadro pulmonar, neumonía, tromboembolismo pulmonar, un edema agudo del pulmón, fibrosis pulmonar, alteración del estado de conciencia, una encefalitis, una meningitis, un tumor, un traumatismo craneoencefálico, o puede ser en contexto de ansiedad, dolor o fiebre. Y las causas de acidosis respiratorias puede ser acumulación del CO2 por alteración del estado de conciencia, uso de sedantes, anestésicos, un posparo, un infarto, ¿sí? Un síndrome de hipoventilación o obesidad, que es el PICWIC, ¿sí? O un síndrome de un ixedema, un trastorno tiroideo, o enfermedades neuromusculares, como un Guillain-Barré, una lesión del nervio periférico, una miastenia graves, ¿sí? O por propia enfermedad del aparato respiratorio, un EPOC, una obstrucción aguda, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo un paciente de 50 años que viene con esa gasometría 724, PO2 de 85, una PCO2 de 24, un bicarbonato de 10. ¿Cuál es la alteración primaria? Está una acidemia,
¿Y quién está llevando a la acidemia? Estamos hablando si hay acidemia, si es respiratoria, es porque se acumula CO2 y el CO2 estaría por arriba de los 45. Entonces no es respiratoria. Ahora, ¿está compensado o no está compensado? ¿Cuál era la fórmula? Bicarbonato por 1.5. 10 por 1.5 más 8 sale 23. Y él está con 24. Entonces es una acidosis metabólica compensada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el PC2 que se espera es compatible con el que se tiene en la gasometría, ¿sí? Entonces, solo acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que tenemos que aprender a interpretar, ¿sí? No nos olvidemos esa parte. Y lo que es el anion gap, que es la relación de cargas positivas con cargas negativas, ¿sí? Que es el sodio menos el cloro más bicarbonato, que va a ser el equivalente de 10 a más menos 2, o sea, de 10 a 12 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Entonces, si hay una disminución de ácidos no medibles, perdón, hay un aumento de cationes, que son los no medibles, que son el potasio, el calcio y el magnesio, ¿sí? Y hay que ver que el aumento de los ácidos metabólicos que podemos tener puede ser en el contexto de una lactacidemia o presencia de cetonas, que es lo que hemos hablado de las causas de acidosis metabólica con anion gap aumentado, ¿sí? Entonces, vemos desde este punto de vista. Está en una alcalemia. ¿Ya? Hacia abajo, ¿cuál es el que está llevando a la alcalemia? Está llevando el bicarbonato. Está desaumentado. Está disminuido, sí, perdón, el bicarbonato. Este es un trastorno mixto, ¿ya? Vas a irte a 1, 2, ya, el segundo. 7,05 de pH con una PCO2 de 19, un bicarbonato de 9, una PO2 de 200 y una saturación del 99%. ¿Qué tiene? Tiene una acidemia metabólica. Claro, hablas de acidemia porque ya hemos visto el pH. Ahora el origen está diciendo que es metabólico, entonces estás hablando ya de una acidosis metabólica. ¿Y la parte respiratoria cómo está? ¿Está compensada o no? ¿Es simple o es complejo el trastorno? Hablamos de tu fórmula, el bicarbonato es 9 por 1.5 más 8. Debemos estar hablando que tiene una PCO2 que se espera para ese bicarbonato de 21 más menos 2, 19. Entonces estamos ahí, compensado. Una acidosis metabólica. Y ahora la fórmula es 4 de bicarbonato por 1.5 más 8 es igual a 14 de PCO2, ¿no? Entonces, más menos 2 está dentro de ese rango. Está compensado. Estaría literalmente, es un trastorno simple y la parte respiratoria está compensando. Como la última está a ver un pH de 6.66, estaría con una acidemia. Vemos que el bicarbonato está en 1.3, entonces está súper disminuido, correspondería a una acidemia. El PCO2 se ve que está en 11, igual está disminuido, correspondería a una alcalosis, entonces estaría descompensado. Tienes 1.3 de bicarbonato por 1.5 más 8, te dan una PCO2 de 9, de 10, más menos 11, o sea que sí está compensado. Entonces, cuando sacamos las cuentas, recién podemos estar hablando de que esté o no esté compensado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esa gasometría que les he puesto tampoco es un chiste, ¿no? ¿Por qué? Porque igual hemos visto bicarbonatos de un punto, que literalmente podemos hacer que no es compatible con la vida. Acidemia metabólica, pero no está compensada porque el dióxido de carbono tendría que salir 14 y está 23. Entonces tiene una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, con acidosis respiratoria, perdón. Con alcalosis, ¿cuánto te salía? ¿14? 14. Entonces bueno, tiene más PCO2 de la que se espera, entonces es una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. Y según los otros laboratorios, ¿qué diagnósticos más les pones? Hay una hipocalemia con hipercloremia, porque está demasiado disminuido, ¿no? Y el sodio también estaría incrementado. Para hablar de hipercloremias, normalmente tomamos el punto de que el cloro es el 75% del sodio, ¿sí? Entonces, si hablamos de eso,
El cloro debería estar con 115 y está normal, se puede decir, ¿no? Entonces no hay hipercloremia. Hay una hipernatremia, hay una hipocalemia, ¿sí? Y un anion gap aumentado. Entonces estamos hablando que tienes una acidosis metabólica con acidosis respiratoria, con anion gap aumentado, más una hiperglucemia, más una hipocalemia y hipernatremia. Entonces puede estar hablando de una cetoacidosis, lo más de seguro, o un paciente séptico, ¿no? Sí. Entonces nos vamos a ese punto de vista que tiene una acidosis metabólica con anion gap aumentado, ¿sí? Tiene más PCO2 de la que se espera, ¿sí? Y tendríamos ese diagnóstico. Ese es el hecho de tratar de interpretar una gasometría, particularmente hablando de lo que estamos viendo, que es el enfoque de lo que es una cetoacidosis diabética. Pueden apagar sus cámaras si gustan. ¿Sí? Entonces, ver que yo necesito una gasometría, pero también tiene que estar en relación con mis electrolitos. ¿Sí? Entonces, estas son las nuevas fórmulas que hemos visto. ¿Sí? El anion gap, el sodio menos cloro más bicarbonato, los mariados dos veces el sodio más glicemia sobre 18, sacamos el boom o la urea porque estamos hablando de osmolaridad efectiva, lo que hemos hablado en la anterior clase, y sacar el sodio corregido, lo que ha hablado su compañero en el contexto de hipernatremias, de la natremia en contexto de hiperglucemias, ¿no? Entonces el sodio corregido, una de las fórmulas es el sodio más glucosa menos 100 por 0.016, que es lo que teóricamente baja el sodio en el contexto de hiperglucemia, más el sodio real, ¿no? O aumentamos 1.6 miliequivalentes por cada 100 gramos que tengamos de glicemia por encima de los 200 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces es algo que tenemos que aprender a sacar, el hecho del sodio corregido en el contexto de hiperglucemias. No nos varía mucho, ¿no? Pero está bien que tengamos el conocimiento de este tipo de formas, ¿sí? Entonces, dentro de los laboratorios que nosotros solicitamos en las emergencias, hablamos de cetonuria, una glicemia, un estado ácido base, y tratar de investigar cuál puede ser el origen de este tipo de descompensación. Le haré un hemograma, un perfil de leucocitos para ver si es infeccioso o no es infeccioso, ¿sí? Una función renal para ver qué origen puede ser una falla renal que se está incrementando, nuestros electrolitos, la osmolaridad para diferenciar si estamos hablando de una cetoacidosis o una hiperosmolar, un electrocardiograma viendo la causa que puede ser un infarto de miocardio, la presencia de la análisis de orina, cultivos o radiografía de tórax, siempre viendo el antecedente que puede haber un desencadenante de un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, esta diapositiva es la misma que estamos hablando: intoxicaciones, embarazos, uso de corticoides, uso de diuréticos, procesos infecciosos, ¿no? Entonces, dentro de lo que son mis diagnósticos diferenciales, estaremos hablando de que seas una acidosis láctica en contexto de falla séptica, un paciente con acidosis alcohólica por un síndrome de privación, una insuficiencia renal, una intoxicación por el alcohol o síndromes post-ictales o post-convulsivos, ¿sí? Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender a hacer durante nuestro tratamiento es el seguimiento de nuestro paciente. Y el seguimiento de nuestro paciente lo vamos a arreglar con glicemias capilares, gasometrías venosas. Y hemos hablado que la primera puede ser venosa y las siguientes arteriales, ¿sí? Digo, la primera arterial y las siguientes venosas, el bicarbonato como parámetro, ¿sí? Pero normalmente vamos a ver que la cetonuria no lo vamos a tomar como un parámetro de seguimiento en un servicio de emergencias, ¿no? Entonces, los pilares fundamentales que nosotros tenemos que hacer es la hidratación, corrección de electrolitos, etiología, tratamiento de la enfermedad desencadenante y el manejo de las complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mejorar? Mi volumen circulante y la perfusión. ¿Qué es lo que tengo que disminuir? La glicemia, la cetonemia o la osmolaridad plasmática, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que corregir? Primero, los trastornos hidroelectrolíticos, que es lo que hemos hablado, que lo primero que tengo que corregir es el potasio antes de estar administrando mi insulina, porque si no corre el riesgo de producirme una hipocalemia y trastornos a nivel del electrocardiograma por alteraciones en la conducción y que me pueda generar desde bloqueos hasta una parada cardíaca, ¿no? E identificar y tratar la causa, ¿no? Entonces, lo más importante es la fluidoterapia, la reposición de electrolitos y el tratamiento con insulina, como tres pilares fundamentales, y en la orden es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque se ha visto que solo la fluidoterapia puede llegar a disminuir hasta unos 200 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces, en la hidratación, que es el parámetro muy importante, yo tengo que ver qué me va a servir. Sí, me va a mejorar la perfusión, me va a disminuir los niveles de láctico, ese es el clearance que normalmente vemos, me va a mejorar la perfusión renal, entonces me va a aumentar la eliminación de glucosa, cuerpos cetónicos, ¿sí? De hasta 25 o 50 miligramos por hora. Entonces, solamente con hidratación puedo tener una mejoría clínica bastante importante, ¿no? Por el hecho de que voy a mejorar la perfusión renal, porque si no mejoro la perfusión renal, entonces mis medicamentos o la infusión de medicamentos que yo empiece a realizar va a ser que tenga poco rédito, ¿no?
y me va a mejorar la perfusión, mejora de la presión arterial, mejora de la perfusión central y perfusión periférica. Por ende voy a tener mejor flujo sanguíneo coronario y cerebral, ¿sí? Entonces la hidratación, ¿qué es lo que también me va a hacer? Me va a disminuir los valores de las hormonas contrarreguladoras, me va a mejorar la tonicidad plasmática, me va a mejorar la llegada de insulina a los tejidos y por ende me mejora la osmolaridad, ¿sí? Entonces yo tengo que ver el hecho de la reposición de volumen. Podemos estar hablando de volúmenes de 20 a 35 mililitros kilo peso, o hay algunos protocolos que te indican 250 mililitros por hora, ¿sí? En la administración. Pero yo tengo que ver siempre mis controles de diuresis, de signos vitales y la osmolaridad, para lo cual yo estaré viendo en el contexto de diuresis si mi paciente me está mejorando la función renal, está orinando, tratar de hacer un balance positivo porque creemos que el déficit de agua es bastante importante, ¿sí? Y es lo que hemos hablado, que solamente la hidratación me puede disminuir la glicemia desde un 20% en un par de horas, ¿no? Por hora, y eso me puede generar mucho en lo que es mis horas de evolución y monitoreo que voy a tener en mi servicio de emergencias, ¿no? No nos olvidemos que la pérdida de volumen de líquidos es mucho más importante en el síndrome hiperosmolar que en lo que es la cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces no nos olvidemos que hasta dónde voy a pasar volumen, hasta que haya la congestión yugular, empiece a tener cretitos en mis campos pulmonares, un edema de partes laxas, y algo que yo tengo que aprender a controlar siempre va a ser mi volumen de líquido con un ritmo diurético, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones normalmente voy a poner? Voy a utilizar una solución Ringer lactato de preferencia, ¿sí? La solución fisiológica evitamos mucho porque podemos generar una acidosis por láctico, ¿no? Entonces es fácil tratar de corregir eso administrando bicarbonato, ¿no? Pero lo ideal es no complicarnos más por una acidosis por hipercloremia, perdón. Entonces utilizamos Ringer lactato en el volumen que ya hemos visto, ¿no? Entonces el objetivo de las soluciones siempre va a ser mejorar la glucemia, disminuir las hormonas contrarreguladoras y aumentar la sensibilidad a lo que es la insulina, ¿sí? Entonces, cuando tengo que empezar a reponer, ya estamos pasando volumen, ahorita vamos a ver de lo que es la necesidad de la insulina y hasta cuándo voy a seguir reponiendo volumen, o cuando tengo que empezar a reponer glucosa. En la cetoacidosis diabética, yo voy a hacer después de las infusiones mis controles de glicemia, y en la cetoacidosis diabética, cuando la glicemia sea menor de 250 miligramos de decilitro, ya voy a poder tener la necesidad de administrar o iniciar una perfusión de dextrosa, que puede ser la misma carga de 150 a 250 mililitros por hora de una dextrosa al 5%, pero si mi glucometría ha bajado demasiado, entre 150 a 200 miligramos por decilitro, entonces ya trataré de hacer la misma reposición en una infusión de dextrosa, pero al 10%, entre 150 y 250 mililitros por hora, para tratar de mantener una glicemia en esos rangos, por encima de los 200 miligramos por decilitro. A diferencia del cuadro hiperosmolar, que es un poco más severa el déficit de líquido que se tiene, y si bajo muy abruptamente mi glucosa, eso me puede generar un edema celular. Entonces, si la glicemia baja por debajo de 300 miligramos por decilitro, entonces ahí empezamos a la solución dextrosa en el mismo volumen de 150 a 250 mililitros por hora, y si ha bajado demasiado por debajo de 250 a 300 miligramos por decilitro, entonces utilizamos una dextrosa al 10%, ¿no? Entonces mucho va a depender lamentablemente de lo que es las características de cada paciente, en las cuales nosotros vamos a tratar de determinar cuánto de volumen voy a poner. No es lo mismo tratar a un paciente, llamémosle, de características normales, a un paciente que pueda llegar a ser hepatopata, cardiopata o renal, ¿no? Entonces yo tengo que tener también la importancia de la reposición de mis electrolitos, que es lo que hemos dicho hace un momento atrás. Si el hecho de entender si puede presentar un QR aumentado, un QT alargado, una T alterada, una depresión del ST, entonces yo ya tendré que ver el contexto si estamos hablando de una hipocalemia, por ejemplo, ¿no? Entonces nos habla un parámetro acerca de lo que es la reposición, ¿sí? Por encima de los 5 miliequivalentes por decilitro, normalmente no sería que reponer por el efecto que estamos diciendo de lo que es la insulina en infusión continua, ¿no? Entonces, por debajo de 3.5 podemos hacer 40 miliequivalentes, ¿sí? De reposición en solución fisiológica, ¿sí? Si es entre 3.5 y 4.5, 30 miliequivalentes, o si es de 4.5 a 5.5, 20 miliequivalentes en nuestra solución para reposición. Otra forma es tratar de sacar el déficit de potasio, que es el potasio real menos el potasio ideal menos el potasio real por el kilo de peso, más 30 miliequivalentes de pérdida que se puede limitar por orina. Entonces, o ver un cálculo de 1 a 2 miliequivalentes por kilo de peso para tratar de hacer una equivalencia entre la probabilidad de que me pueda generar una hipocalemia, la reposición o la corrección, con insulina cristalina en infusión continua, ¿sí? Ahora,
se ha visto durante bastante tiempo el hecho de siempre se administraba el bolo de insulina, ¿sí? Y lo que les dije hace un momento atrás, normalmente toda corrección que se realiza en los servicios de emergencia nos habla de una corrección endovenosa. Porque si mi paciente está con una cetoacidosis y si lo voy a corregir con una insulina cristalina en forma subcutánea, el efecto de mi insulina va a ser por lo menos entre unas 4 a 8 horas. Y lo que yo no necesito es eso, yo necesito una respuesta inmediata. Entonces, normalmente cuando se corre endovenoso se hace con insulina cristalina, ¿sí? Ahora, antes se hablaba, por eso puse el signo de interrogación, de bolos iniciales de 0.15 unidades kilopeso, ¿no? Sí, pero se ha visto que en algunas oportunidades eso en la administración en bolo me puede bajar mucho la glicemia, me puede bajar mucho el azúcar y me puede generar una edema celular. Entonces es preferible hacer la infusión continua con una perfusión de insulina a 0.1 unidades. Se hacía de 0.1 a 0.2, perdón, el bolo de insulina. Entonces se ha visto que es preferible empezar la infusión de insulina a 0.15 unidades internacionales kilopeso. Hay diferentes formas de hacer unas diluciones, ¿sí? Que ahorita les voy a hablar, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar en cuenta que también la insulina se pega a las paredes de los perfusores, entonces no estaría mal cambiar la infusión cada 5 o cada 6 horas, ¿sí? Y el objetivo de la insulinoterapia es disminuir la acidosis en el contexto de la disminución de lo que es la glucosa con la administración de fluidoterapia, tener cuidados con los electrolitos, particularmente con el potasio, y disminuir el anion gap, ¿no? Entonces yo puedo utilizar diferentes tipos de diluciones, ¿sí? Yo puedo utilizar 50 unidades de insulina en 250 de fisiológico, o puedo utilizar 100 unidades de insulina en 100 de fisiológico. Entonces, ya dependiendo de las características del servicio que se tenga, si yo tengo bombas de infusión, utilizaré 100 unidades con 100 unidades de fisiológico, entonces voy a tener a una unidad por mililitro, que va a ayudar bastante bien mis cálculos, ¿sí? O puedo utilizar una dilución de 50 unidades en 250 de fisiológico, entonces voy a tener una unidad de insulina por cada 5 mililitros. Entonces, nuevamente aclaramos que eso va a depender de las características de cada servicio en las cuales yo pueda tener bombas de infusión o solamente microgoteros, ¿no? Entonces, el bolo de 0,1 unidades kilopeso ya no lo utilizamos, si es preferible utilizar una infusión entre 0,15 unidades kilopeso o 0,14, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener cierto tipo de pautas en lo que es el tratamiento de mis pacientes, ¿sí? Yo tengo que tratar de mantener la infusión de insulina hasta corregir la acidosis, ¿sí? Y como yo me voy a dar cuenta que mi acidosis ha sido corregida, o lo que hablamos vulgarmente que ha roto la cetoacidosis, ¿sí? Cuando el pH esté por encima de 7.3, cuando el bicarbonato sea mayor de 18 o cuando mi anion gap esté dentro de valores normales, ¿sí? Entonces, si yo voy a tener ya ese tipo de rangos, voy a suspender mi infusión de insulina, pero voy a tener que administrar 1 hora antes mi insulina subcutánea antes de discontinuar la infusión. ¿Por qué? Porque si no voy a causar un efecto de rebote y mi paciente nuevamente va a entrar en hiperglucemia. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la insulina NPH que le voy a pasar a nivel subcutáneo me va a hacer efecto no en forma inmediata, ¿sí? Entonces tengo que tener eso en cuenta antes de lo que es la suspensión de mi infusión, ¿sí? Entonces, ahora, el uso de bicarbonato, ¿sí? El uso de bicarbonato es un poco controvertido. ¿Por qué? Porque yo no tengo una entidad que me diga que mi cuerpo está generando menos bicarbonato. Está mal distribuido, ¿sí? Entonces, salvo que yo tenga una falla renal en la cual yo sé que voy a perder más bicarbonato y tenga que hacer la reposición del mismo, ¿no? Entonces, el uso de bicarbonato en cetoacidosis diabética teóricamente no está indicado, ¿sí? Salvo lo que hemos hablado, si mi paciente tenía una posparada cardíaca, quizás tenga que haber utilizado durante mi reanimación o la que sea la posreanimación, ¿sí? Pero las indicaciones del uso de bicarbonato particularmente es cuando el pH está por debajo de 7, el bicarbonato por debajo de 5, pero nuevamente teniendo la aclaratoria de que tengo que tener un valor de potasio. ¿Por qué? Es porque si mi paciente tiene menos de 7 en su pH, menos de 5 de bicarbonato, yo le administro 3 o 5 ampollas de bicarbonato, lo único que puedo producir quizás, aparte de mejorar el bicarbonato, es que me bajen los niveles de potasio, tenga algún trastorno de la conducción cardiográfica y me genere bloqueos, arritmias o una parada cardíaca, ¿no? Entonces son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de decidir si voy a utilizar o no voy a utilizar bicarbonato, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una planilla de seguimiento de lo que es la cetoacidosis diabética o el trastorno hiperosmolar, que parece densa, pero no es tan difícil, ¿no? La hora, los signos vitales, el peso aproximado del paciente, el escáner de Glasgow, la glucosa con lo que él ha venido, el pH, el bicarbonato, el exceso de base y el anion gap,
la presencia de lactato, el sodio corregido, el potasio, ¿sí? Eso es lo que tengo de base. Y lo que yo voy a hacer, cuánto de líquido se ha administrado, cuánto de ritmo diurético, cuál ha sido el balance, a cuántas unidades de insulina le está dando y las observaciones junto con el médico tratante. Entonces, esta es una planilla que nos ayuda mucho en lo que es el seguimiento. ¿Por qué? Porque si me voy a poner a revisar la historia clínica durante 12 horas de evolución, es leer todos los datos que se tenga, pero si yo me voy a ir a la planilla, me voy a identificar que a las 2 de la tarde el paciente seguía estable, he tenido un descenso gradual de lo que es la glucosa, se le ha pasado como 3000 de ingresos, se ha orinado como 2000, entonces estoy teniendo un balance relativamente positivo, ¿sí? Y de insulina que hemos empezado con 8, que es calculamos de 1.5 unidades kilo peso, ¿sí? Que hemos empezado con 7 unidades, ha mejorado mi glucosa, ha bajado más de 50 miligramos por decilitro, entonces puedo mantener mi infusión de insulina, o quizás tenga la necesidad de aumentar o bajar la dosis. Entonces yo voy a ver qué ha sucedido a las 5 de la tarde con ese paciente, a las 7 de la tarde, y cuál ha sido mi nivel de descenso paulatino de glucosa, mi ritmo diurético, mi balance diurético y la insulina. Entonces lo que me falta aquí es lo que hemos hablado hace rato, lo que es en la clase anterior, pero lo que es quizás el fósforo, ¿sí? Entonces, las complicaciones que yo puedo llegar a tener en el contexto de un manejo adecuado o no adecuado, ¿sí? Va a ser un edema cerebral, ¿sí? Que mi PCO2 esté por debajo de 20, entonces eso es un parámetro que me indica a mí que quizás tenga la necesidad de manejar la vía aérea, ¿sí? El hecho de que hayan utilizado insulina previa a la hidratación, entonces me puede generar un mal control metabólico, ¿sí? El pH con bicarbonato de 5 menor de pH de 7, que quizás me hayan utilizar o que hayan utilizado bicarbonato con un potasio que esté bajo. El hecho de que no haya hecho mis controles de ritmo diurético o balance hídrico y mi paciente tenga una sobrecarga de volumen, ¿sí? O que tenga una parada cardíaca en el contexto de la infusión de bicarbonato por un potasio bajo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que seguir viendo y analizando con nuestro equipo. Entonces, hacer el diagnóstico, hacer la hidratación, hacer la corrección hidroelectrolítica, hacer la insulinoterapia, el tratamiento de la causa desencadenante y el tratamiento de las complicaciones. Entonces, como tenemos servicios limitados, lamentablemente, en diferentes centros de salud, el manejo de las complicaciones se puede realizar en terapia intensiva, pero normalmente las hacemos en servicios de emergencias. El tratamiento de la causa desencadenante, y a ver si puede ser de origen infeccioso, antibiótico terapia empírica, ¿sí? O toma de cultivos. La hidratación con infusión de líquidos, hemos hablado de preferencia el ginger lactato, no la solución fisiológica, para evitar producir una acidosis hiperclorémica, para lo cual mi tratamiento es fácil, bicarbonato, ¿no? Pero estamos viendo que no sería adecuado mejorar abruptamente el paciente. La corrección de líquidos y electrolitos en el contexto de corregir, sacar un sodio corregido o añadir potasio a las soluciones si está por debajo de 5, para no estar intercurriendo en una hipocalemia post corrección con infusión de insulina. Y la insulinoterapia se ha visto que tiene mucho mejor resultados la infusión continua desde el inicio que el hecho del bolo más la infusión continua, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos gasometrías. Tenemos un paciente con un pH de 7.48, una PCO2 de 35, una PO2 de 72, con un bicarbonato de 27 y un exceso de base de 3.5. Entonces ese paciente estará con una alcalosis. Una PCO2 de 35 está normal, el pH está un poco alcalótico y el origen puede ser el metabólico porque está con una alcalosis metabólica, ¿no? A diferencia de la gasometría del lado derecha, que yo tengo en este momento un sodio de 145, un potasio de 2, un calcio de 0.39, un cloro de 116, un pH de 7.11, estamos hablando con una acidemia. La PCO2 está de 17, está más bajo, entonces no es el que me está llevando a la acidemia, porque tendría que estar alto el bicarbonato, entonces me voy al bicarbonato con 5.4. Entonces estoy hablando que tiene una acidosis metabólica, y si nos ponemos a hacer las cuentas, tengo el bicarbonato de 5.4 por 1.5 más 8. Estamos hablando que debe tener una PCO2 de 16, para lo cual mi paciente tiene una PCO2 de 17, entonces se está compensado. Entonces tengo una acidosis metabólica, ¿sí? Con un anion gap aumentado, entonces sacaré mi anion gap. ¿Cuál es la fórmula del anion gap? Sodio menos cloro más bicarbonato. Entonces yo tengo el sodio de 145 menos mi cloro 116 menos mi bicarbonato de 5.4.
Entonces mi anion gap es 23, entonces voy a tener mi acidosis metabólica con anion gap aumentado, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer al tratar de ver una gasometría, particularmente en este tipo de entidad, ¿sí? Entonces, masculino de 50 años, diabético, hábitos alimentarios deficientes, consumidor de alcohol hasta llegar a la embriaguez, ¿sí? Robusto, con apoyo que requiere apoyo mecánico ventilatorio, con yuncos pulmonares, inestable hemodinámicamente con uso de vasopresores, hiperglucémico, hipertérmico, con descontrol metabólico en estado hiperosmolar, con acidosis metabólica, una deshidratación hidroelectrolítica y una leucocitosis. Entonces es un paciente un poco complejo, ¿verdad? Si empezamos, ¿dónde está mi lapicero? Si empezamos a desglosar todo, tengo un paciente con diabetes mellitus, una obesidad, ¿sí? Está orointubado, ¿sí? Que creemos que tiene una neumonía porque está con rontus a la auscultación y aparte está con una leucocitosis, ¿sí? Que es antecedente de diabético, obesidad y alcohólico, ¿sí? Y está con un síndrome hiperosmolar, pero lo raro es que tiene una acidosis metabólica, ¿sí? Entonces es un paciente un poco complejo, ¿sí? Nosotros en su momento, y ya veremos qué es lo que nosotros podríamos encontrar. Tiene una glucosa de 326, una creatinina de 1.9, una urea de 38, electrolitos, el orden siempre es sodio, potasio, cloro, sodio de 140, un potasio de 2.8, un cloro de 110, leucocitos de 14.800, una gasometría arterial con una acidosis metabólica en el contexto de 7.2 de pH, con una PCO2 de 10, una PO2 de 75, un bicarbonato de menos 22, digo, exceso de base de menos 22 y un bicarbonato de 12. Entonces, ¿qué tenemos con este paciente? Gordo, obeso, ¿sí? Con flexión robusta, con requerimiento de apoyo ventilatorio. Por ahí es un paciente con síndrome metabólico. Si es obeso, puede que sea un retenedor y su PCO2 yo tengo que fijarme que está baja, entonces está descompensado. El nivel de acidosis metabólica para un paciente quizás mayor, que quizás pueda yo pensar en un síndrome osmolar, que lo descarto porque tiene una osmolaridad de 298, entonces por eso les decía, puede que sea un diabético mal controlado, pero el contexto de la acidosis metabólica puede ser la lactacidemia porque está con una neumonía, o el hecho de ser una acidosis por alcoholismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo voy a pedirles cuando tengan que tratar de interpretar los pacientes que yo les pueda decir, ¿sí? Por eso hemos dicho que íbamos a hablar algo de ejemplos el día de hoy, ¿no? Entonces, del tratamiento yo le traté de reponer la bulimia, mejorar la acidosis, ¿sí? Su glicemia estaba en 326, ¿sí? Entonces yo trataré de corregir, por ejemplo, en este caso con bolos de insulina, y si mi paciente no tiene una respuesta, entonces utilizaré mi infusión de insulina. Algo que tiene que quedar claro es que yo voy a pasar infusión de insulina cuando tenga una cetoacidosis diabética, o cuando tenga un síndrome osmolar, o cuando yo tenga un paciente complejo como este paciente alcohólico que tengo, ¿sí? En el cual mi hiperglicemia se puede tornar reactiva en el contexto de un mal control metabólico, una disfunción orgánica que puede tener. Entonces yo le paso una corrección de insulina y mi paciente no corrige, le hago una segunda corrección y el paciente no corrige, y en el contexto de cuadro infeccioso sigue con una alteración del medio interno. Entonces la hiperglucemia refractaria, llamémosle refractaria, lo que puede ser mis correcciones, vendría a ser otra indicación de infusión de insulina, no siendo cetoacidosis ni síndrome hiperosmolar, ¿no? Entonces yo tengo que seguir controlando a mi paciente, como es un paciente que requiere mucho volumen o bomba de infusión, o el requerimiento que quizás tenga que utilizar otro tipo de medicamentos. Entonces sí podemos ver la necesidad de instalar un catéter venoso central para tener un mejor control de volumen. Sabemos que yo voy a ver qué tan depresionado está mi paciente cuando yo le pueda medir una vena cava inferior, una vena cava superior, una presión venosa central, que sería eso, o puedo ya a través de lo que es la imagenología junto con la ecografía, una medición de una vena cava hasta que yo pueda tener unas líneas B y yo pueda decir, mi paciente ya puedo seguirle pasando volumen,
En la diapositiva anterior yo les puse, ¿no?, lo que puede ser el paciente, que hasta que haya congestión pulmonar, hasta que las yugulares estén ingurgitadas, que haya edema palpebral, pero el parámetro muy importante que tenemos en los servicios de emergencia es la ultrasonografía, ¿no? Y con lo que es la ultrasonografía yo voy a ver si mi paciente ya empieza a tener líneas B a nivel de la ecografía pulmonar, ya voy a ver que tiene, por ejemplo, una sobrecarga de volumen. Voy a ver con mi medición de vena cava, si mi vena cava es colapsable, puedo darme chance de pasar un poco más de volumen, pero si mi vena cava ya no se colapsa, entonces significa que ya mi paciente, el intravascular, está lleno, entonces no le puedo pasar mucho volumen porque puede empezar a tener más complicaciones por sobrecarga, entonces quizás tenga que empezar a utilizar quizás requerimiento de aminas vasoactivas o empezar a ver el uso de diurético por sobrecarga de volumen que puede llegar a tener, ¿no? Entonces son diferentes tipos de pacientes y complejidades que se nos presenta el paciente en una emergencia, antes de seguir haciendo las cosas. Por eso en un principio hablamos de que el manejo de este tipo de entidades no es una receta, sino que tenemos que ver el contexto del mismo, ¿no? La instalación de una sonda vesical más que todo nos va a ayudar para el manejo de lo que son el ritmo diurético y la perfusión que yo voy a tener. La instalación de una sonda nasogástrica y de un ayuno, ¿por qué? Porque el paciente, mientras esté en cetoacidosis diabética, sea leve, moderada, incluso severa, no puede tener mucho aporte oral. ¿Por qué? Porque me puede alterar el estado de conciencia y generarme episodios de broncoaspiración. Una terapia empírica antimiótica me va a ayudar mucho en el contexto de que yo pueda analizar el antecedente, que si el paciente tenía fiebre, las orinas si estaban colúricas, tiene deposiciones diarreicas, algo que me puede orientar a lo que puede ser un cuadro infeccioso o solamente es la descompensación de una enfermedad crónica por mala adecuación al tratamiento o mal apego a lo que puede ser la dieta, ¿no? La dieta, o una cobertura de la mucosa gástrica que también me puede ayudar, ¿no? Entonces, en instalación de la sonda vesical, el ritmo diurético, la instalación de la vena cava o medición de una vena cava inferior, profilaxis también para una hemorragia digestiva por estrés, terapia de microbiana para evitar enfermedades infecciosas y la cobertura de la mucosa gástrica para evitar una enfermedad acidopéptica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que valorar en un paciente diabético? ¿Qué tipo de diabetes se presenta? ¿Qué tipo de tratamiento? Si ha habido de descompensaciones o cuadros de hipoperglucemias y el tiempo de evolución que va a tener. En el contexto de laboratorios que nosotros vamos a pedir, hemograma, glicemia, una función renal, electrolitos, una cetonuria, cuerpos cetónicos en orina, una gasometría arterial de primera instancia en los controles siguientes: venosa, toma de cultivo, radiografía, electrocardiograma, viendo las características si va a haber un evento de descompensación metabólica por un cuadro infeccioso, por ejemplo, es una característica que tenemos que seguir viendo, ¿sí? O qué otras enfermedades intercurrentes puede estar sucediendo con nuestro paciente, ¿no? Entonces, en el contexto de hiperglucemias agudas, yo tengo que ver errores o abandonos del tratamiento, errores en la técnica de inyección, transgresiones alimentarias. Puedo tener pacientes con debut diabético mayores que me generen una acidosis metabólica. También puede ser esperable tener este tipo de entidades, particularmente si encontramos pacientes que no tienen antecedentes de este tipo de patologías, ¿sí? Entonces, descompensaciones hiperglucémicas, hiperglucemia, la cetoacidosis diabética, el síndrome pososmolar, ¿sí? Y siempre pensar en las complicaciones de tratamientos que no han sido adecuados o tardan mucho en instaurar, el edema cerebral, un distrés respiratorio, un tromboembolismo pulmonar o una hipocalemia, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que yo tengo que valorar siempre a mi paciente y tengo que valorar cuál es el origen de mi hiperglucemia. Puede ser una cetoacidosis o puede ser una síndrome hiperosmolar, ¿no? Entonces yo tendría que ver mi grado de deshidratación. Es mucho más alto mi nivel de deshidratación en los pacientes con síndrome hiperosmolar que lo que es la cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces yo tendría que ver también mi paciente si tiene signos de shock, ¿sí? Para lo cual yo tengo que utilizar quizás aminas vasoactivas o el uso de un manejo de vía aérea con catéteres centrales e infusión de drogas vasoactivas. Previa valoración del estado de conciencia, recién nosotros vamos a hacer la instalación de una sonda nasogástrica, porque si mi paciente tiene un estado de conciencia alterado, ¿sí? El hecho de que yo ponga una sonda nasogástrica me puede generar reflujo de náuseas, ¿sí? Y por ende un vómito y probabilidad de broncoaspiración. Entonces, si mi paciente va a estar deteriorado neurológicamente, lo primero que yo voy a tener que hacer es el manejo de vía aérea antes de lo que puede ser la instalación de una sonda nasogástrica, ¿sí? Entonces, diagnósticos de laboratorios, la gasometría, los cuerpos cetónicos, la cetonuria, la leucocitosis, la función renal,
todo lo que necesito hacer para tratar de investigar los desencadenantes de mi paciente, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el tratamiento, primero la hidratación, segundo la corrección de electrolitos y tercer punto la corrección con insulina. No nos olvidemos del monitoreo, el tratamiento. Esa ficha y hoja de monitoreo que se los puse, normalmente tenemos que ponerlo siempre cada hora o cada 2 horas. Sí, son pacientes críticos que muchas de las veces los seguimos manejando en servicios de emergencias. Teóricamente, el tiempo esperado para que haya una ruptura, que se rompa la cetoacidosis o se corrija el síndrome de Torres-Morel es por lo menos 24 horas. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos los tiempos también de administración de insulina subcutánea o tras la suspensión de la insulina cristalina, por lo menos tiene que haber 1 hora para evitar el efecto rebote, porque si no, otra vuelta tenemos que empezar nuevamente con este protocolo de infusión de insulina. ¿Sí? La fluidoterapia, no nos olvidemos, entre 250 y 500 mililitros hora para tratar de mantener un ritmo de perfusión adecuado, y eso nos va a bajar nuestra glicemia entre unos 20 a 50 miligramos por decilitro por cada hora que nosotros hagamos de tratamiento. ¿Sí? Entonces estaremos pasando entre 500 y 1000 mililitros en volumen cada hora de tratamiento, ¿no? Pero no nos olvidemos, no es receta de casa. Entonces yo tengo que ver si para seguir hidratando a mi paciente qué tan deshidratado está, porque puede hacer un ritmo de infusión entre 250 mililitros hora entre lo que es una línea A o una línea B, o sea, una vía periférica en el brazo derecho y una vía periférica en el brazo izquierdo. Entonces, si yo tengo 2 buenos accesos vasculares, entonces mi vía central en un servicio de emergencias que quizás se está hablando de un primero o un segundo nivel no sea necesario. Entonces tampoco puedo seguir tratando de instrumentar a mi paciente si no voy a tener la necesidad de hacerlo. ¿Sí? La insulinoterapia, ¿sí? Hemos hablado que los bolos no, sino una dosis de infusión de 0.14 unidades kilo peso, ¿sí? Para hacer en una dilución ya sea de 100 en 100 unidades de insulina con 100 de solución fisiológica, y si voy a tener una unidad de insulina por 1 mililitro de solución que será administrada en bomba de infusión, o 50-50 en una bomba jeringa. Pero si yo no voy a tener eso, entonces yo no puedo estar haciendo mucho rescate con bolas. Entonces lo primero que hago es hidratarlo al paciente y referirlo a un nivel que corresponda. ¿Sí? El potasio solamente si hay déficit lo hacemos por debajo de 5 miliequivalentes por kilo de peso, miliequivalentes kilo peso, perdón, que tenga el paciente, para evitar el problema de una hipocalemia en el contexto de correcciones. ¿Sí? El uso del bicarbonato, ¿sí? De 10 a 20 miliequivalentes de bicarbonato, excepto si tenemos potasio de 6. No nos olvidemos que el bicarbonato me va a generar una hipocalemia, entonces tengo que tener en cuenta ese dato como para utilizar el mismo, ¿sí? Entonces, eso es el uso de la NPH, pasar a insulina subcutánea, más que todo me va a ayudar cuando ya esté resuelto el cuadro. Cuando hemos dicho que está resuelto el cuadro, cuando ya tengo un bicarbonato, un MANIGAP normal, un bicarbonato más de 18 y un pH ya dentro de los valores normales. Algo que se puede hacer es calcular con 0,3 unidades kilo peso, pasar 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche, o otra forma de utilizar la insulina subcutánea es el 75% de lo que se ha utilizado. Por ejemplo, en mi bomba de infusión yo hice una dilución de 100 en 100 y he utilizado los 100 unidades de insulina, ¿sí? Hasta que se ha resuelto mi cuadro. Entonces, de las 100 unidades, el 75% son 75 unidades, de los cuales 35 unidades le puedo pasar en la mañana y 35 unidades en la noche. O le hago el cálculo a 0.3 unidades kilo peso para pasar de la forma que estamos viendo, ¿no? Entonces tengo una femenina de 33 años, diabética tipo 2, en tratamiento con un cuadro de diarrea, náuseas y vómitos hace 48 horas, con una presión arterial de 80-40, una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria de 24, una temperatura de 37.6, tiene alteración del estado de conciencia con respiraciones profundas, ¿sí? Frecuentes, ¿sí? Y la sequedad de mucosas, ¿sí? No tiene distensión de yugulares, el corazón se escucha taquicárdico, con ruido pulmonar, el abdomen un poco doloroso, sin defensas, sin signos de rebote y una peristalsis aumentada. Y en los laboratorios tenemos una hemoglobina de 13, una leucocitosis, de 20.000, ¿sí? Unos electrolitos de 124 de sodio, 4.3 de potasio, 105 de cloro y una gasometría arterial con 7.12 de pH, con 13 de PCO2, 57 de PO2, menos 18 de exceso de base y 4.2 de menos 18 de exceso de base y 4.2 de bicarbonato, con una glicemia de 250. Entonces, ¿qué tengo con ese paciente? Parte de lo que puede estar con una cetoacidosis diabética, ¿sí? Tienes una acidosis metabólica, tienes una hiponatremia más, ¿no? Sí, entonces,
Eso es lo que quiero que aprendamos a interpretar con los pacientes, ¿no? ¿Sí? Criterios de ingreso a terapia intensiva: alteración del estado de conciencia, pH por debajo de 7, hipotensión, anasarca porque hay mal control de volumen, una lesión renal aguda que me puede desencadenar, incluso hemos visto algún cuadro de necrosis tubular aguda, o una mala evolución, una evolución tórpida de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, hemos aprendido a cómo puede ser el manejo de lo que es una cetoacidosis diabética y un síndrome hiperosmolar. Son dos entidades similares que el tratamiento llega a ser el mismo, pero tenemos que tener cierto tipo de precauciones, por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no? El uso del bicarbonato que no es indicado, la disposición de potasio antes de la infusión de la insulina, la administración de infusión de insulina, no bolos, ¿sí? El control glicémico, ¿sí? Para decidir si el paciente ya tiene criterios de haber roto o salido de la descompensación metabólica, que es la cetoacidosis diabética o el síndrome hiperosmolar, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el manejo de la cetoacidosis, ¿sí? ¿Ya? Y la otra cara de la moneda, la hipoglicemia. ¿Ustedes creen que la hipoglicemia es tan importante como lo que es la cetoacidosis diabética? Hablamos de una encefalopatía metabólica, ¿sí? Entonces, una emergencia frecuente siempre son los datos de hipoglicemia. Muchas de las veces son exógenas o 10% asociada a enfermedades metabólicas, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver en el contexto de que sea nuevamente mi paciente, ¿sí? Puede que sean pacientes con patología de base, ¿no? Como son la insuficiencia suprarrenal, que hemos hablado acerca de lo que es la relación de sodio, potasio, glucosa que nosotros tengamos para la sospecha de este tipo de pacientes, ¿no? Con lo que es la hiponatremia, hipoglicemia y lo que es la hipercalemia, ¿sí? Entonces, hay un nivel que te habla, ¿no? Menos de 70 miligramos por decilitro leve, nivel 2 menos de 54. No hay un parámetro clínico establecido que me se evidencie cuál es la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque normalmente es dependiendo de la respuesta del cuerpo. Puedo tener glucemias de 50 en el cuerpo, el cual el paciente esté totalmente asintomático, o puedo tener glicemias con menos de 70 miligramos que el paciente esté sintomático, ¿no? Entonces va a ser la relación de lo que es la sintomatología con los niveles de glucosa, o los niveles de glucosa si me generan algún tipo de sintomatología que me orientan a lo que puede ser este tipo de diagnósticos, ¿no? Es lo que hablamos con hiperglucemia, tiene que ser nuevamente un signo vital, particularmente en estos casos en los pacientes que tengan alteración del estado de conciencia, ¿sí? Paciente de 34 años sin servir al servicio de emergencias, inconsciente, diaforético, sin respuesta a estímulos verbales y dolorosos, y salta que tiene runcos bilaterales a la auscultación, está hipotenso. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Lo que hemos hablado hace un momento atrás, vamos a tomar los signos vitales y vamos a tomar una glucometría capilar para ver si la causa que tiene alteración puede ser o no puede ser de origen metabólico, ¿no? Y en estos pacientes que tengan alteración del estado de conciencia, lo primero que vamos a hacer es el ABCD, ¿sí? Del trauma, ¿no? Entonces la hipoglicemia puede ser por un ejercicio intenso, por procesos sépticos, puede ser un embarazo, pérdida de peso, ¿sí? Y siempre va a estar determinada por la ingesta de sustratos particularmente, o a nivel interno la tasa de producción de glucosa endógena a través de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, ¿sí? Entonces va a ser mucho más asociada a pacientes desnutridos, pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, deficiencias endocrinas, que es lo que hemos hablado hasta ahora, o algunos defectos enzimáticos de la vía metabólica, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía. Hemos visto, por teoría, te da una hipoglicemia por debajo de los 70 miligramos por decilitro, pero nuevamente no hay un parámetro establecido, ¿sí? Porque yo he visto, y particularmente en algunos momentos, glicemias de 50 que son totalmente asintomáticos, y he visto incluso glicemias de 110 que sí se ha tornado sintomático porque era la característica de ese paciente, y además que tomografía, laboratorios, no había otro remanente metabólico ni orgánico que me pueda ayudar a este tipo de diagnóstico, solamente esa glicemia. Se le administró glucosa y el paciente despertó, ¿no? Entonces no hay un dato relativamente físico estadísticamente hablando de lo que puede ser la sintomatología asociada a lo que es la glucosa, pero como término empírico normalmente se habla menos de 70 miligramos por decilitro, ¿sí? Paciente de 55 años, inconsciente, taquicardia hipotaquimneico, una gasometría consciente de una acidosis metabólica severa, ¿sí? Con algo de un bicarbonato ahí está metido, con una
hipercalemia y un lactato de 84. Entonces estamos encontrando un paciente de 55 años de características, lo más de seguro es que sea séptico. No tengo un parámetro de una función renal, pero al encontrar 7 de potasio puedo estar entendiendo que quizás hay una lesión renal aguda y en contexto de un paciente con hipoglucemia, ¿no? Entonces, el sustrato energético, hablamos de lo que es la regulación metabólica en el aporte de calórico, la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿sí? O las alteraciones que me pueden llegar a la alteración del metabolismo de la glucosa, como es la iatrogenia, el ayuno, las intoxicaciones alcohólicas o algún tipo de enfermedades de origen endocrino, ¿no? Entonces, la hipoglicemia va a ser la concentración baja de glucosa. Puede ser de 50 a 55 miligramos por decilitro o 50 o 70 miligramos por decilitro en pacientes diabéticos, ¿sí? Y el riesgo de vida que va a tener el paciente particularmente va a ser por el riesgo de broncoaspiración que va a tener, ¿no? Entonces tenemos hipoglicemias severas, moderadas, sintomáticas, no sintomáticas, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando hace un momento atrás, ¿no? Entonces yo tengo que ver antecedentes previos, cuadros infecciosos, tratamiento, la adherencia al tratamiento y quizás el número de ingresos hospitalarios. Entonces dentro de lo que es mi manejo en emergencias, yo tendré que dividir mi campo en 2 eventos, el paciente que esté consciente y el paciente que esté inconsciente, ¿sí? Entonces puede ser, como decías tu compañera, iatrogénica, ¿sí? Por un mal control metabólico, puede ser por terceras personas o de la misma persona. Entonces yo voy a tener que tratar de investigar cuáles son las causas que está llevando a mi paciente a este tipo de descontrol metabólico, ¿no? Quizás un mal apoyo dietético, enfermedades intercurrentes como es el alcoholismo, la hepatopatía, la insuficiencia cardíaca, el enfermo renal crónico, ¿sí? Y el antecedente de ser diabético o no ser diabético, ¿no? Entonces nuestro organismo tiene diferentes tipos de respuestas frente a lo que es la hipoglicemia que pueda resaltar o que pueda resolver el cuadro que se está presentando, ¿no? Entonces la primera respuesta, el primer mecanismo de defensa es la disminución de la insulina, ¿sí? Nuestra segunda línea de defensa va a ser el aumento de glucagón, la tercera línea de defensa va a ser el aumento de la adrenalina o el aumento de cortisol y de hormona de crecimiento, todo en el contexto de disminuir el uso de glucosa, ¿sí? Por el cerebro y tejidos, ¿sí? Y aumentar la producción de la misma, ¿sí? Entonces el sustrato siempre va a tener de la dieta, de la glucosa almacenada o de la producción endógena a partir de lo que es la gluconeogénesis en el hígado y en el riñón a partir de uso de aminoácidos a nivel del músculo o del tejido adiposo, ¿sí? Entonces, ¿a quién le pido una glucometría capilar? Pacientes diabéticos, ¿sí? Pacientes sépticos o pacientes que tengan mala adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la diabetes, hablamos de glicemia baja, signos y síntomas compatibles con hipoglicemia y recuperación del estado de conciencia tras la administración de glucosa, ¿sí? Entonces, esto es lo que se caracteriza a lo que es la tríada de Whipple, ¿sí? Que si se acuerdan, esperemos, ¿no? Entonces, dentro de los factores exógenos hablamos de tratamiento con insulina, uso de hipoglucemiantes orales, el ejercicio intenso, una malnutrición, mala adherencia al tratamiento, ¿sí? Y entre los factores endógenos, ¿por qué me va a generar hipoglucemia? Tendrá una necrosis hepática, tiene una insuficiencia hepática, estará infectado, está intoxicado, tiene un insulinoma secretor de insulina, tiene una insuficiencia suprarrenal. Entonces, nuevamente, y seguimos molestándoles con todo, yo tengo que ver todos mis antecedentes que me orienten a lo que puede ser este tipo de situación, ¿sí? Entonces, ¿por qué les decía que es una comorbilidad que se me puede complicar? Y estamos de acuerdo en todo lo que me han dicho, que complican mucho más los cuadros, ¿sí? Y es esto lo que vamos a hablar, ¿sí? La glicemia o los signos de neuroglucopenia, que pueden ser adrenérgicos o neuroglucopénicos. Adrenérgicos como temblor, palpitaciones, ansiedad, que incluso se me puede presentar en lo mismo que estamos hablando, que es las hiperglicemias. Pero voy a tener también una intercurrencia con signos que son de neuroglucopenia, como es la debilidad y la alteración del estado de conciencia en el contexto de confusión, irritabilidad, convulsiones, alteración del estado de conciencia y estado comatoso, ¿no? Entonces yo tengo que tener eso en cuenta. Aquí están los signos neuroglucopénicos: confusión, incoordinación, dificultad del habla, visión borrosa. Significa que ya la hipoglucemia me está afectando las células neuronales, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de factores que me pueden llevar a producir esto, ¿no? Los pacientes que son, por ejemplo, dependientes de terceras personas, que se les administran los medicamentos, así como su compañera decía, alteraciones en tiempo y administración y dosis de medicamentos, ¿sí? Que me puedan llevar a este tipo de entidad, ¿no?
Entonces mi cuerpo es lo que ya hemos hablado, tiene un sistema de respuesta frente a la disminución de la glucosa, tanto a nivel del páncreas como a nivel del cerebro, ¿sí? A nivel del páncreas me disminuye la insulina, me aumenta el glucagón para tener un efecto a nivel del hígado que me aumente la producción de glucosa, ¿sí? Me aumente la misma, pero también la insulina va a tener un efecto a nivel renal para tratar de absorberla, ¿sí? O voy a tener un efecto a nivel del cerebro con el aumento de las hormonas suprarrenales, ¿sí? Que me va a aumentar la noradrenalina, la adrenalina, ¿sí? Y a nivel también de la corteza voy a tener un efecto de la hipófisis, en el eje hipotálamo hipoficiario, en el contexto de uso de la ACTH y la coordinación y relación de secreciones de hormonas a nivel de la corteza, me va a aumentar el cortisol. Entonces, tanto la adrenalina como el cortisol y la hormona de crecimiento, que también va a estar ligada a esto, me va a aumentar mi glucosa arterial como respuesta endocrina y respuesta neuronal, ¿sí? Entonces, yo le voy a pedir una glucometría a este tipo de pacientes en el cual crea que este tipo de eje está totalmente desorganizado, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos interesa a nosotros, el nivel de glucosa con el cual haya llegado el paciente. ¿Y cuál es el otro parámetro importante para determinar la probabilidad de que me haya dejado con una encefalopatía metabólica por hipoglicemia? Exactamente, ¿y qué tiene que ver el tiempo de instauración? Una encefalopatía, rangos por debajo de los 20 miligramos por decilitro, y por un tiempo mayor de 2 horas voy a tener un evento de alta mortalidad en el contexto de la manifestación de la encefalopatía metabólica. Si nos vamos a la parte vulgar, el paciente que se haya entrado a dormir a las 11 de la noche y nosotros nos despertamos a las 6 de la mañana, lo hacemos despertar, no despierta, está dormido, lo voy a dejar descansar un poco más, por ahí está cansado, que es la respuesta que siempre encontramos en una entrevista en emergencias. Llega a las 10 de la mañana, que raro, no despierta, le toman una glicemia capilar y tenía 20. Lo llevan a un servicio de emergencia, le ponen dextrosa y no despierta, ¿no? Entonces, de eso hablamos, de la encefalopatía metabólica. Y ese cerebro ya va a quedar totalmente deteriorado en el contexto de falta de glucosa o falta de nutriente, ¿no? Entonces, incluso ese paciente puede tener riesgo de aspiración, vómito o broncoaspiración o obstrucción de vía aérea, paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tomamos en cuenta, el tiempo de evolución y los niveles de glucosa para dar la probabilidad de una sospecha de una encefalopatía metabólica que pueda tener un efecto irreversible en la evolución de mi paciente, ¿no? Entonces, por eso les decía en una de las clases, yo tengo que tener dos parámetros importantes: uno, el paciente estable, inestable hemodinámicamente, y un paciente esté consciente o esté inconsciente para lo que pueda ser mi tratamiento. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento, si el paciente está despierto, utilizamos carbohidratos, ¿no? 15 gramos por lo menos, que me va a aumentar hasta 50 miligramos por decilitro. Pero si el paciente está consciente y teóricamente estamos en un servicio de emergencias, si estamos en un servicio de emergencias, no voy a agarrar agüita con azúcar para darle, ¿verdad? Entonces haré bolos de dextrosa entre 10 a 20 gramos de dextrosa, utilizar bolos de 10 a 20 mililitros de una dextrosa al 50% y hacer unos controles glicémicos cada 15 o cada 30 minutos. Y si no voy a tener ningún tipo de respuesta, o si mi paciente va a estar con una respuesta medio ni adecuada, entonces voy a tener que tener la necesidad de hacer una infusión con solución de dextrosa. Lo ideal para estos casos, lamentablemente para algunos servicios, siempre es la infusión de dextrosa en bomba, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a evitar que se nos complique algún paciente, porque se nos puede entrar toda la solución, generar hiperglucemia, producir edema cerebral y complicar más la evolución neurológica de mi paciente, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver el nivel de respuesta. Entonces, yo voy a utilizar en pacientes estables glucosa de absorción rápida, que es la fructosa o la glucosa, ¿sí? Que no lo utilizamos en emergencia, nuevamente hacemos ese hincapié. Lo que sí vamos a utilizar es carbohidratos de absorción, carbohidratos de absorción rápida, si vamos a utilizar en el servicio de emergencia, que es lo que tenemos normalmente, la glucosa, no la fructosa, porque eso está en alimentos, ¿sí? Entonces ya tenemos a nuestras manos soluciones glucosadas, ya sea al 5, al 10, al 30 o al 50%, ¿no? Al 30% son las soluciones de hipertrosa, ¿sí? Entonces haré esa carga de infusión, ¿sí? De 0,25 gramos por kilo de peso en una solución dextrosa al 50%, ¿sí? O hacer una infusión continua de 6 a 9 miligramos kilo peso minuto, y eso más que todo ya son pacientes pediátricos, ¿no? O tendré la necesidad de utilizar octrótido o glucagón, ¿sí? A las dosis del octrótido de 50 a 150 microgramos intramuscular subcutáneo cada 6 horas, o el glucagón de 0,1 a 1 miligramo subcutáneo intramuscular
¿sí? Para ver la respuesta, ¿no? Como muchas de las veces no tenemos glucagón u ostratidol, lo que nosotros vamos a seguir haciendo es una infusión de solución glucosada, ¿sí? El paciente va a seguir haciendo sus controles metabólicos y muchas de las respuestas que tenemos, su glucosa está manteniéndose estable, pero está con una perfusión de dextrosa. Entonces yo tendré que ver la necesidad en algún momento, ya cuando tenga la probabilidad de etiología infeccioso con antibiótico terapia, después ya de 48 horas de iniciado el mismo, ya ver la necesidad de disminuir la perfusión o suspenderla, y a que el paciente esté con mejor estado neurológico y pueda estar ingiriendo alimentos con normalidad, ¿no? Entonces esta diapositiva se la puse por el hecho de tener conocimiento que algunas de las veces los pacientes de la tercera edad en contexto de hipoglicemia o no tienen accesos vasculares, o otros pacientes con algún tipo de enfermedades como la obesidad, por ejemplo, no hay un acceso vascular periférico. Entonces el acceso vascular que necesito puede ser incluso la yugular externa o un acceso vascular femoral, que son ambos de grueso calibre, pero que tenemos que tener la idea del posicionamiento de la instrumentación del acceso vascular femoral. Entonces por eso se los puse el reparo, ¿sí? No nos olvidemos que dentro de lo que es el reparo anatómico para un acceso vascular femoral hablamos del VAN, ¿no? Vena, arteria, nervio, de lo que es el pubis, de lo que es el espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Tocamos el pulso a nivel de la línea inguinal, tocamos el pulso femoral, 2 dedos por debajo, un dedo por el centro dirigido hacia la mamila contralateral a 45 grados. Ese es el sitio de punción en el cual yo voy a tratar de canalizar la vena femoral. Pero nuevamente tenemos que tener en cuenta que hay que tener cierto grado de capacitación para tratar de evitar las punciones del nervio o de la arteria, o la probabilidad que me pueda generar un hematoma por una lesión de pared vascular, ¿no? Entonces para la instalación de catéteres normalmente nos ayudamos con una ultrasonografía tanto en corte longitudinal como en transversal, ¿sí? Para tratar de identificar la arteria y la vena para que no tengamos probabilidades de punciones erróneas, ¿no? Entonces yo tengo que ver criterios de internación o criterios de externación. Criterios de internación: que no recupere el estado de conciencia, que haya sintomatología, que esté hipoglicémico persistente, ¿sí? O que el paciente lo haya traído por terceras personas. A diferencia del criterio de alta, que tenga compañía, que haya despertado, que no tenga nada que me haya infeccioso, por ejemplo, que tenga que seguirlo estudiando empezando antibiótico terapia, y que tenga la certeza que ha sido un error de medicación, nada más, ¿sí? Entonces yo tengo que ver eso en lo que son las características de mi paciente, o la iatrogénica que dijo su compañera, o el uso de hipoglicemiantes orales, que también es otra causa de intoxicación, llamémosle desde ese punto de vista, y de un efecto permanente. Entonces yo tengo que tratar de siempre identificar la causa de este tipo de pacientes. Errores en la medicación, cuadros infecciosos, enfermedades intercurrentes, asociación de drogas, que me ayuden a tratar de identificar el tiempo de tratamiento en el cual yo voy a estar con nuestros pacientes, ¿no? Entonces tengo que aprender a determinar la causa, tengo que aprender a controlar la medicación o quitarlos, porque el paciente que quizás se haya transformado en un paciente renal que seguía utilizando la misma droga, o estos pacientes que han bajado de peso, han aumentado de peso, que la dosis kilo peso que se puede acostumbrar a dar, o la dosis recomendada, ya llega a ser insuficiente por el aumento de peso que tenga este tipo de pacientes, por el descontrol metabólico que puede llegar a tener, ¿no? Pacientes quizás con radioterapia, quimioterapia, extirpación como antecedente de un insulinoma, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros tenemos que tratar de identificar siempre en un servicio de emergencias, ¿no? Entonces, como hemos visto, tengo un paciente masculino de 45 años, deterioro neurológico, pupilas mióticas, hiporreactivas, taquipneico, y para lo cual le hago el ABCD, ¿sí? Entonces, en este paciente, por ejemplo, ¿sí?, el deterioro neurológico puede llegar a ser por hipoglicemia, por hiponatremia, por un evento vascular cerebral, puede ser isquémico, hemorrágico, puede ser en el contexto de un infarto agudo de miocardio, o puede ser en el contexto de intoxicaciones, ¿sí? Por lo cual me llama la atención que las pupilas están mióticas y hiporreactivas, ¿sí? Y está taquipneico, o puedes tener algún evento de origen infeccioso o traumático, ¿no? Entonces son cosas que nosotros tenemos que aprender a interpretar en los pacientes para darle una conducta. Ya les dije en alguna oportunidad, no es tan fácil el hecho de venir a hablar de un tema o saber, o irnos a la parte más fácil, ¿no? Es hipoglicémico, pero el hipoglicémico tiene alguna enfermedad de base, ¿sí? ¿Es diabético? ¿No es diabético?
Por ejemplo, en este caso, tengo una paciente femenina que ingresa con alteración del estado de conciencia, con diaforesis, mala mecánica ventilatoria, con requerimiento de manejo de vía aérea, tiene antecedentes de diabética, con deterioro súbito del estado de conciencia, una glicemia capilar baja, con una presión arterial de 170-110, una frecuencia cardíaca de 115, saturando al 70%. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso les decía, tenemos que tratar de aprender a entender el cuadro, ¿sí? Aquí ha tenido que deterioro súbito del estado de conciencia. Ya sabemos el tipo de evolución. Sí, o sea, es un complejo grande cuando se nos ocurre, cuando se nos presenta un paciente en emergencia, porque no solamente es hipoglicemia, no solamente es un ACV hemorrágico, es un montón de cosas. Crisis hipertensiva, y te ha faltado el apellido, de tipo emergencia. Que eso ha podido suceder con lo que bien has dicho. Quizás la paciente tenía un aneurisma, ha evento un evento hipertensivo, se ha roto el mismo, le dio una hemorragia subaracnoidea y la paciente se ha caído. ¿Sí? Porque yo les he dicho que tiene un ACV hemorrágico, ¿verdad? Porque hemos hablado que tiene un ACV hemorrágico, ¿no? Entonces lo más de seguro es que haya tenido un evento de una hemorragia subaracnoidea y se ve una paciente diabética que, como no ha comido, estaba deteriorada, ¿sí? O ha tenido un evento de estrés, ha tenido una crisis hipertensiva, ha generado una emergencia hipertensiva con lesión de órgano blanco, que era el neurológico, y con esto ha tenido el deterioro súbito del estado de conciencia. Y como su vía aérea está medio ocluida, puede estar saturando 70%, o puedo pensar que se haya broncoaspirado, ¿sí? Entonces, como tiene antecedentes de diabetes y tengo paciente con hipoglicemia, quizás nos vamos a eso, ¿no? Pero sin querer hemos tratado un poquito, pero hemos llegado al hecho de la hipertensión que está ahí con la taquicardia, la saturación y el deterioro súbito del nivel de conciencia, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el tratar de entender a un paciente como un todo. Tengo paciente de 18 años, diabético como antecedente, ingresa con alteración del estado de conciencia, diafluorético, encontrado en su dormitorio inconsciente de tiempo desconocido, que tiene antecedentes de ser diabético con una glicemia capilar baja, pero no recupera tras la administración de medicamentos. Entonces, ¿qué estamos pensando? Lamentablemente este paciente sí tuvo muchas intercurrencias. Es un paciente que lo conocí en la rotación durante la especialidad. Es un paciente masculino que tenía muy mala adherencia al tratamiento, ya con las consecuencias de una retinopatía diabética para 18 años, una nefropatía diabética con una falla renal, un pie diabético con requerimiento de amputación del miembro inferior izquierdo para 18 años, con una tasa de internación por cetoacidosis diabética de casi 3 eventos por año en los 5 años que estuve en ese hospital. Entonces la última internación fue en el contexto de hipoglicemia por intento de autolesión, porque se infundió insulina, ¿sí? Entonces, por eso les decía, siempre que les voy a hablar de algunos casos, son casos que los he visto, ¿no? Entonces, para eso me orienta y para eso me sirve el hecho de investigar cosas. Y es lo que hemos hablado. Por eso también les decía, glicemia capilar baja, tiempo desconociendo el tiempo de evolución. Entonces, ese paciente sí ha quedado con una neuroglucopenia y ha quedado bastante seculado neurológicamente. Y lamentablemente fue por el contexto de esa situación que les estaba comentando, ¿no? Entonces, esos son los últimos temas que hemos avanzado. El manejo de la cetoacidosis hiperosmolar, y como nos hemos dado cuenta, no es tan facilito el manejo de las hipoglicemias, ¿no? Porque son varias entidades que nosotros tenemos que estar pensando y actuando, y es lo que les dije, tengo que pensar como un todo, ¿sí? Ver las características del paciente, ¿sí? Ver los antecedentes y ver qué otras cosas también pueden estar acompañando a este tipo de situación, porque esos son los pacientes que van a venir a nuestros servicios de emergencia. No van a venir el paciente solo con hipoglicemia y nada más, eso va a ser bastante raro, ¿sí? Siempre vienen sobrecargados de otro tipo de entidades, ¿sí? Que me pueda generar mayor descontrol metabólico y mayor tasa de complicaciones. Entonces, es en ese tipo de circunstancias que nosotros tenemos que estar atentos a cualquier tipo de evolución que se pueda presentar, ¿sí? Y nuevamente les aclaro, en el paciente de atención de emergencias hay un equipo médico. Una parte estará hablando de investigar antecedentes, otra parte estará tratando de estabilizar al paciente. Y luego nos reunimos las dos partes en menos de 10 minutos para seguir haciendo un manejo conjunto que nosotros podamos requerir, ¿no? Entonces, nuevamente nos estamos aclarando que la patología endocrinológica no viene sola, viene acompañada. Por eso hemos hablado de este gran eje que tenemos, que muchas de las veces no lo entendemos bien, que es el eje hipotálamo hipoficiario, el eje hipotálamo tiroideo, ¿sí? O el eje hueso riñón, que hemos visto la anterior vez, por el hecho de
cierto tipo de manejo de electrolitos que nos hemos dado cuenta que muchas veces no lo solicitamos, y al no solicitar, no entenderlo o no terminar de estudiarlo, como hemos visto con los electrolitos urinarios en sodio y en potasio, nos dificulta mucho no el tratamiento hemos visto que no se modifica, ¿no? Pero nos modifica mucho, nos perjudica en el hecho de tratar de identificar la patología que me puede estar desencadenando una alteración electrolítica, ¿no? Entonces, por el momento eso sería todo.